¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha para abordar esta semana de repaso general, me han dispuesto así, y para poder agotar algunos inconvenientes que se han venido suscitando respecto de algunas preguntas que son de hecho complejas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de inferencia es una pregunta compleja, la pregunta de extrapolación también es una pregunta compleja. Vean, yo les había sugerido que cuando resuelvan una pregunta de inferencia siempre traten de sujetar, de limitar las posibles consecuencias que pueden derivarse, las posibles conclusiones que puedan derivarse de la pregunta de inferencia a las parcelas informativas del texto. Entonces, por ejemplo, en un enunciado tan sencillo como el siguiente, Rolando Rocha tiene 30 años. De esa afirmación, que es la única que tengo, podríamos derivar o podríamos concluir o podríamos inferir que Rolando Rocha es peruano. No hay manera, o sea, no hay forma de que a partir de esa idea podamos derivar eso. Pero podríamos derivar eventualmente que ya no soy niño, podríamos derivar eventualmente que posiblemente ya terminé el colegio, ¿no? Posiblemente tengo hijos, y vean ustedes ese posiblemente, ¿no? Ese posiblemente nos da alguna pista, nos coloca incluso en el terreno de la incertidumbre, de la falta de certeza. Pero está bien, porque es una posibilidad. Pero no podría, por ejemplo, deducir que he viajado a Francia solamente con esa afirmación, porque esa en realidad sería ya pues una manera de forzar el enunciado. Entonces, cuando pensamos en una pregunta de inferencia, debemos pensar siempre en las consecuencias que son razonables de ese ejercicio de inferencia. Y hay que tener mucho cuidado, porque la inferencia en realidad, y como lo hemos visto, está involucrada en todas las preguntas, en rigor, con algún nivel mayor o menor de complejidad, pero en todas las preguntas resolvemos nosotros esta operación de inferencia. Por ejemplo, les había dicho yo que cuando resolvemos una pregunta, por ejemplo, del tema central, con total seguridad estamos frente a una inferencia de marco, que no está propiamente en la tipología que hemos visto, pero es una inferencia de marco. La inferencia no sabemos qué significa, por ejemplo, parsimonioso, no tenemos la menor idea, pero a partir de la lectura del contexto podemos deducir ese significado. Bueno, es una inferencia léxica. Y así por ende, o sea, lo que quiero decirles con ello es que la inferencia nos va a acompañar a lo largo de la lectura y eso está bien, porque lo que busca el curso de habilidad verbal es medir tus competencias de comprensión. Y las competencias de comprensión tienen que superar un poco esa lógica intuitiva y medio torpe de que la repetición o la memorización de datos como si se tratara de un procedimiento, una receta, es posible a partir de ello obtener un conocimiento profundo, ¿no es cierto?, de los contenidos que nosotros vamos procesando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es por esa razón que estas preguntas, la de incompatibilidad, inferencia propiamente dicha y la extrapolación, que es la más compleja, pueden resultar, digamos, medio complicadas al momento de resolverse. No obstante, aprovechando este repaso, vamos a ir un poco desentrañando cuáles podrían ser los errores más frecuentes en la resolución de estas preguntas y cómo podríamos nosotros limitar la potencia de la inferencia, porque por supuesto que son muchos los datos que se podrían derivar de esta operación inferencial, y lo mismo en el caso de la extrapolación, ¿no? Tengan en cuenta que ya hemos definido dos tipos de extrapolación, la extrapolación referencial y la extrapolación cognitiva. Si, por ejemplo, estamos pensando nosotros en un conflicto, bueno, si este conflicto se originó por una mala negociación entre los países, perfecto. Ese es el escenario real, el escenario objetivo que el texto plantea. Dos países entran en conflicto armado debido a que previamente hubo una mala negociación que se entorpeció y que derivó finalmente en este conflicto armado. Ese es el escenario, esos son los datos. Entonces una pregunta de extrapolación podría ser, ¿qué hubiera ocurrido si la negociación hubiera sido buena? Sí. Bueno, vean ustedes que estamos colocándonos en un escenario completamente diferente y la consecuencia de ese escenario no la vas a encontrar en el texto. Porque el texto claramente, la relación causa-efecto es la siguiente, para todos aquellos que por ahí puedan tener la suspicacia y preguntar, pero en el texto dice esto, sí, el texto dice A, B o C, pero este nuevo escenario se aleja de la lectura. La lectura presenta las siguientes ideas. Dos países
entran en conflicto debido a que previamente en una negociación no pudieron llevar a cabo, ¿no es cierto?, el pacto establecido. Listo. Esas son las ideas. Eso es lo que el texto nos está brindando objetivamente. Pero la pregunta de extrapolación que he formulado se aleja completamente de estos parámetros establecidos en la lectura. ¿Qué ocurriría si la negociación hubiera sido buena? Eso no ocurrió y de hecho no está como parte de la lectura. Si la negociación hubiera sido buena, que no ocurrió, entonces el conflicto no hubiera sido necesario que se desencadene. No hubiera existido, no se habría desencadenado un conflicto entre los países. Y vean ustedes que esa consecuencia, a partir de este escenario nuevo, que es completamente contrario, me está generando también una posibilidad, una consecuencia completamente novedosa. El texto no brinda esa consecuencia. Entonces ustedes no pueden ceñirse, jóvenes, a lo que el texto señala. Si el escenario nuevo en la pregunta de extrapolación da un viraje radical, eso quiere decir entonces que la consecuencia también tiene que ser radical. Juan ingresó a San Marcos a estudiar ingeniería y cuando egresó consiguió un buen empleo. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Juan no hubiera ingresado a San Marcos? De hecho que es un escenario radical, pero lo puedo formular en esos términos. ¿La lectura te dice que Juan no ingresó a San Marcos? No, pero es una posibilidad de la inferencia. Si no hubiera ingresado a San Marcos, no hubiera estudiado ingeniería y probablemente no hubiera conseguido un buen empleo. Entonces vean ustedes cómo se desencadenan esta serie de posibilidades a partir de este escenario que es el polo opuesto de lo que el texto nos brinda. Así que hay que mantener un poco la calma, leer bien la pregunta, razonarla, y si nos plantea un escenario diferente al que el texto nos plantea, entonces las consecuencias van a ser también distintas. Así que hay que tener muchísimo cuidado, hay que observar con detenimiento las preguntas para evitar, ¿no es cierto?, suspicacias y también para evitar errores en la resolución del examen. En el discurso del método también se pueden plantear escenarios nuevos. Verás, voy a plantearlo así, recogiendo un poco los contenidos de la lectura. Descartes en realidad plantea una serie de procedimientos y ojo que Descartes establece una división entre lo que es objetivo y lo que es de carácter moral. Dentro del procedimiento objetivo que forma parte de este método para conocer, él plantea 4 pasos. ¿Cuál es el primero de ellos? Dudar, poner en cuestión, cuestionar. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Enfrentar un problema a través de la segmentación de subproblemas. O sea, es como si tuvieras tú un Playboy armado, ese es el problema, y luego empiezas a desentrañar o a atomizar cada una de las piezas. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo ahí? Atomizando el problema. Lo que estás haciendo es dividiendo el problema para que la tarea de análisis sea mucho más simple, porque eso deriva en el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Una vez que ya tienes todos los problemas descubiertos y segmentados, definidos, entonces ahora analízalos desde los más simples hasta los más complejos. O sea, empiezo a analizar los problemas más simples poco a poco hasta que llego a la cima del edificio, es decir, a los problemas más complejos. Y finalmente, Descartes dice, para que no se te pase ningún detalle, cumple este cuarto paso. Ojo que cada uno de los pasos son pasos necesarios que se deben seguir, sin eludir ninguno de ellos. ¿Y el cuarto paso cuál es? El paso de la revisión. Descartes dice, una vez que ya tienes todo el escenario completo, has hecho un análisis escrupuloso de lo más simple a lo más complejo, entonces ahora revisa a ver si acaso has soslayado algún detalle. Y tenemos los 4 pasos. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurriría si Rolando Rocha, tu profesor de habilidad verbal, soslayara el paso 3? ¿Qué pasaría? O sea, estoy colocando un referente nuevo. ¿Qué ocurriría si soslayara yo el paso 3? Bueno, la consecuencia directa va a ser que mi empresa, por descubrir o conocer, va a ser una empresa fallida. Porque Descartes considera que esos 4 pasos son ineludibles, y los 4 en rigor, para poder comprender, para poder saber, para poder arribar a una verdad certera. ¿Ven ustedes que la consecuencia no está en la lectura? Pero la puedo derivar a partir de este escenario nuevo, con otro referente de persona. Entonces, la pregunta de extrapolación no se sujeta a los límites del texto, pero tampoco voy a alucinar, ¿no? O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, si Rolando Rocha hubiera incumplido el paso 3,
la consecuencia directa, o una consecuencia posible. Bueno, posiblemente habría conocido a Dios en persona. Eso olvídate, es absurdo. ¿Me dejo entender? O sea, siempre las consecuencias también van a tener un marco razonable, van a tener un marco de plausibilidad. Algunas consecuencias van a ser razonables y aceptables en contraste con lo que el texto nos brinda y frente a este nuevo escenario. Dicho esto entonces, ya que se trata de una semana de repaso, estoy dando algunos tips para que ustedes puedan enfrentar estas preguntas con mayor solvencia. Bueno, ya les había adelantado desde la primera semana que esta es la pregunta más complicada. Es cuestión solamente de leer, detenerte un poco, en el caso del inglés también detenerte un poco porque el corte de las preguntas es muy sencillo, muy simple. Entonces ahora sí vamos a arremeter, vamos a enfrentar, vamos a leer de manera detenida algunas lecturas a fin de poder aplicar el conocimiento logrado hasta el momento. Ya hemos agotado los tipos de preguntas, los tipos de ítems, hemos definido cada tipo de ítem, hemos establecido incluso una aplicación de esos contenidos o conceptos, de manera que lo que corresponde ahora es aplicarlos propiamente en una lectura extensa. Y espero que la tarea sea edificante en esos términos. De todas formas, si hay alguna respuesta que no es convincente dentro de tu ejercicio de comprensión, no dudes por favor en extenderme las inquietudes que puedas haberte generado a fin de poder orientarte un poco y dialogar acerca de por qué razón es o no es. Porque puede darse el caso, por ejemplo, que la pregunta tenga dos respuestas. Eso puede ocurrir, eso también se los había indicado. Posible que se puedan cometer errores en el material. En el examen eso no va a pasar, pero si es el caso, entonces ustedes me extienden sus dudas. Sería idóneo también que puedan ustedes permitirme interactuar y poder extender algunos conceptos más asociados con el discurso del método, ya que ese va a ser el móvil del segundo examen y ganaríamos mucho en realidad si pudiéramos discutir cada uno de los 6 capítulos o 6 partes del texto, ¿sí? Dicho esto, entonces empecemos con la resolución del texto número 1. Muy bien, jóvenes cachimbos, vamos entonces ahora con el texto número 1. Dice aquí, ojo con esto, vamos a tratar de desentrañar el texto poco a poco, porque es un texto más o menos largo. La sátira es innata en el carácter limeño, ¿no es cierto? O sea, al parecer Lima está asignada por este recurso satírico, ¿no? Brota espontáneamente de la conciencia popular. Ningún pueblo como el de Lima poseerá en más alto grado el don de percibir el ridículo, como ha dicho el maestro Francisco García Calderón. En nosotros, la gracia andaluza ha vencido a la austeridad castellana. De ahí esa cierta inestabilidad de la conciencia pública, que tan pronto crea ídolos como los caricaturiza. De ahí también ese eterno descontento limeño del presente que levanta oposiciones a todos los gobiernos. Muchas veces basta un chiste para desprestigiar una alta combinación financiera y un apodo bien puesto hace decaer el prestigio de un ministro casi tanto como un voto de censura de las cámaras. Bueno, y eso continúa creo hasta ahora, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en estos apodos que suelen desprestigiar a las personas, ¿no? La robacable, la lavapiés, ¿no es cierto? Imbecerril, etcétera, etcétera. Entonces ya caricaturizas y lo vuelves un personaje. De esta psicología peculiar nace un escepticismo práctico que no puede disimular una sonrisa ante las cosas más serias. Nuestros satíricos se han burlado de todas las instituciones republicanas. Don Felipe Pardo, con ser diputado y ministro, no pudo dejar de poner en solfa la Carta Fundamental de la Nación. O sea, también él, pues, en cierta medida, puso en cuestionamiento a través de la burla en la Constitución. A eso se refiere. Hubo siempre algo de comicidad solemne y de afectada seriedad en todos los aspectos de nuestra vida. La libertad, la igualdad, la soberanía del pueblo. Todas aquellas palabras fundamentales del credo democrático suenan a eco en labios de los peruanos, se pronuncian con cierto dejo irónico. Y cuando son usadas sinceramente en el Parlamento o en las asambleas populares, cada uno sonríe para adentro. Una figura de Ventura García Calderón basta para dar una idea de esta idiosincrasia nuestra. Es la de aquella ardiente devota que en la procesión de los milagros, al observar los vaivenes del anda, dice burlonamente, el Señor está bebido. La frase refleja por completo la psicología nacional. Así somos no solo en religión, sino en política y en sociedad. Nos reímos de nuestros propios ideales y de nuestras propias creencias. No es extraño, pues, que en este medio, con los antecedentes de la raza y del clima favorables al desarrollo del ingenio, la sátira haya surgido abundante y espontánea.
Ojo con la sátira que es la burla, ¿no? Vida colonial en la que el ingenio hizo sonar sus cascabeles junto a las cosas más graves y santas. Discusiones teológicas que si versaron sobre la creación del mundo y sobre las perfecciones divinas, rieron también alegremente sobre si tuvo o no tuvo Adán ombligo. Héroes que se ahogaban en un charco de agua, controversias políticas sustentadas en verso, en las que no se derramó tinta ni gastó papel, hechas con tiza sobre las paredes de la casa de Pizarro, y en las que los virreyes contestaban rimando a sus adversarios, sublevaciones de mujeres, advertencias ingeniosas como la de Sal Abascal, que suplían una revolución, donde un campamento era para un virrey más temible que una oposición parlamentaria, un campanero, y vida en la que el episodio versallesco de la Perricholi fue el más serio, el más grave y el más sonado de los escándalos. Tuvimos patria y república en solfa, independizados los pueblos de América, derrumbado el edificio social y político de la colonia, se quiso construir en 3 días sobre las ruinas restantes. Se improvisaron leyes y hombres como se habían improvisado discursos, y nacieron nuestras democracias chirles gobernadas por reclutas, con entorchados y por tinterillos con nombre de ministros. La vía republicana tuvo mucho de bufo y de arlequinesco. Saturada de principios y ideas lo más avanzados en la democracia, contrastó enormemente con el atraso y la incultura del pueblo. Las prácticas democráticas, que son las que más exigen educación y moralidad, puestas en mano de nuestro pueblo, tuvieron algo de simiesco y teatral. El ensayo de la República fracasó, pues en la práctica, como en las demás repúblicas sudamericanas, la transición del coloniaje a la república, del absolutismo a la libertad, fue demasiado brusca, y de la oposición entre el brillante lirismo de las doctrinas y la cruda visión de la realidad nació un contraste propicio para este recurso burlesco, para la sátira. A ver, seguimos con la lectura. Durante 50 años, de 1825, después de Ayacucho, a 1875, la sátira fue el género literario por excelencia. El espectáculo de la República justificaba este predominio, la vida nacional era risible e indecisa, sometida al azar de la intriga o del cuartelazo. Había congresos y constituciones a granel, revoluciones de cohetazos, presidentes que para dormir tranquilamente arrojaban por el balcón la banda presidencial, dictadores, semanales y generales de opereta. La anarquía era tal que un día se vio el caso exótico de un presidente con tez, es decir, con aspecto, con cara de ébano. Ante el derrumbe de todas las expectativas, la sátira se alzó y fustigó riendo las contradicciones criollas. Arma contra los tiranuelos de 20 días, remedios contra el tedio de la vida social, latiguillo fustigador de rezagos coloniales y de falsas divinidades republicanas. La sátira es la expresión de este primer periodo de nuestra vida independiente, en el que no se sentían capaces de tomar un fusil para unirse a las revueltas, enristraban la pluma y amenazaban a los gobiernos con la temible y risueña oposición de una hoja de papel. Entonces, la sátira, querido Cachimbito, era pues una herramienta de insurrección, ¿no? Una herramienta de insurrección, una herramienta en la cual que permitía poner incluso en vilo a las autoridades y que además era pues una medida de respuesta, ¿no? Una respuesta frontal. Siempre pues con este recurso burlesco. La expresión a granel, ¿qué cosa implica? Nos dicen aquí, había congresos y constituciones a granel. ¿No es cierto? ¿Qué cosa implica? Implica ludibrio, escarnio, implica desorden, implica plétora. La palabra plétora, que le hemos visto en el texto en inglés de Descartes la semana anterior, es abundancia justamente. A ver, vamos con la palabra abundancia. Y entonces, ¿qué cosa implica amoralidad o falsedad? Lo que nos están diciendo es que había congresos y constituciones por montones. Y si son por montones, es decir, a granel, la clave correcta sería plétora, que es abundancia. Y ahora, ¿cuál sería el tema central del texto? La sátira y el carácter fallido de la democracia. Los orígenes de la república y sus contradicciones. Ojo que debemos buscar aquella clave que tenga la sátira al final, ¿no? Que son estas 3. La sátira, género literario inventado por los peruanos. Y finalmente la sátira como expresión de la idiosincrasia limeña. ¿Cuál marcarían ustedes? Porque acá nos está indicando que las personas que querían oponerse, ¿no es cierto?, al statu quo, lo que hacían era emplear la sátira efectivamente. Enristraban, dice aquí, la pluma y amenazaban a los gobiernos con una hoja de papel, ¿no? Eso era bastante. Entonces, se refiere a que este es un rasgo muy nuestro, el uso de la sátira como tal, en estos primeros años de la República. En tanto que tal, la clave correcta sería la alternativa E. La sátira como expresión de la idiosincrasia limeña.
¿cuál sería la mejor síntesis del texto? Si nos están hablando acerca de la sátira como parte de la idiosincrasia limeña, queridos cachimbitos, debemos buscar entonces una alternativa que recobre esa idea principal que está vinculada con este signo muy nuestro, el signo satírico, el recurso satírico. Entonces vamos con la alternativa. Mientras que los rebeldes usaban las armas y los cañones, los escritores empleaban la sátira risueña de una hoja de papel. ¿Eso es consistente con el texto? Sí, pero ahí no nos están hablando acerca del Perú, y tampoco el referente lugar no está, y tampoco está el hecho de que no era solamente para burlarse de, ¿no? Sino que era una medida de rebeldía y que además forma parte del signo de la época, y es un rasgo muy nuestro. La vida republicana tuvo mucho de burla, mucho de bufo, y por ello el chiste satírico era propicio para desprestigiar a un noble político. No, esa no es la clave. Efectivamente tiene que ver con un rasgo idiosincrásico del peruano. La sátira propia, alternativa C, propia del burlón espíritu limeño, ojo con el referente lugar, fue el género predominante en los inicios de nuestra heterogénea república. Esa es la clave correcta. Vean ustedes que ahí tiene que ver con ese rasgo fundamental que nos pone en evidencia, ¿no? El uso de la sátira como un recurso en rigor. 4. Se infiere del texto que habría una imbricación, es decir, una correspondencia, una vinculación entre ironía y dogmatismo, populismo, republicanismo, democracia y escepticismo. Bueno, se supone que la ironía sirve para poder burlarte de alguien. Si te estás burlando de alguien es porque, en primer lugar, perdiste la formalidad, probablemente producto del trato porque la conozcas mucho, y por otro lado, lo que haces con la sátira, ¿no es cierto?, con la ironía, es desprestigiar, porque no confías en esa persona en quien desprestigias, o esa persona a quien desprestigias, ¿no? Es por eso que usas la ironía o la sátira. No es igual, ¿eh? Pero básicamente los dos se podrían resumir como recursos para burlarse de alguien, ¿no? Entonces, la clave correcta aquí sería la palabra escepticismo. Tú te burlas de quien no crees en realidad que esté haciendo las cosas bien o que esté actuando de buena forma. Pregunta número 5. Resulta incompatible con el texto aseverar que el autor A se opone tajantemente a los cambios bruscos e imprevistos, sostiene que la sátira es una censura de las contradicciones, todo lo contrario, está en contra de la improvisación en las tareas de la política. Alternativa D, explica el orden de la sátira peruana como una costumbre andina. Y luego describe la sátira como un recurso para criticar malos hábitos. ¿Cuál sería la aseveración incompatible? Sencillo, que la sátira en realidad es una marca registrada limeña, y en tanto que tal, la clave correcta es la D, explica el origen de la sátira peruana como una costumbre andina. Muy bien, vamos con la pregunta 6. El autor establece una fuerte implicación entre sátira y dictadura, colonialismo y libertad, democracia y civilización, educación y cinismo, absolutismo y criollismo. El autor considera que en el caso de la democracia que vivimos en un determinado momento, en este inicio republicano, dice, hubo mucho de burla arlequinesca, ¿no? Es decir, de broma, probablemente sea una censura humorística, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual estas ideas fueron cuajando en este ideario democrático, y finalmente esto permitió que se contraste dos cosas, ¿no? Las personas que avivan el seso, que utilizan la ironía o la sátira, y aquellas personas que más bien son escasas de ideas, ¿no? Entonces esta contraposición hace que este atraso y este espíritu inculto de ciertos personajes contraste efectivamente con la propuesta del autor, ¿no? En ese sentido, la implicación fundamental es la alternativa C, democracia, porque estamos en un régimen democrático, y civilización. En realidad las personas actúan con bastante agudeza al momento de utilizar la sátira. La clave correcta es esa. Aunque dice aquí, hubo personas que se atrasaron. Efectivamente, la educación no era para todos. Se infiere que en la época colonial la crítica social se solía hacer mediante endechas, epigramas, soliloquios, epopeyas o coetazos. ¿Cuál sería la clave? La clave correcta sería la alternativa B, epigramas.
qué cosa es un epigrama? Un epigrama es un mensaje oculto, ¿no es cierto? Y en el caso de la sátira se tenía pues que utilizar esto para evitar cualquier tipo de suspicacia de la persona que era tu objetivo y finalmente terminabas preso. La clave correcta es epigramas. Y además el epigrama tiene pues la facilidad de flexibilizar contenidos que son de orden humorístico, ¿no? Y finalmente se deduce del texto que la idiosincrasia limeña está signada por la pigricia, el idealismo, el autoritarismo, la socarronería y la severidad. La clave correcta aquí sería la socarronería, es decir, este espíritu burlón, que se burlan de todo, retrucan nombres, colocan apodos, y entonces ahí tenemos la socarronería como elemento que signa la idiosincrasia limeña. Bien, vamos ahora con el texto 2. El 57.3% de las personas adultas mayores en situación de pobreza trabaja o busca trabajo. Existen diferencias tanto por grupos de edad como por sexo y condición de pobreza. De esta forma, si bien la población activa de 60 a 69 años comprende el 72.1% de este segmento poblacional, es decir, la gran mayoría, la tasa de actividad cae a 40.3% para las personas de 70 y más años. Las mujeres reducen su participación en actividades económicas de manera más drástica que los hombres, cuando alcanzan los 70 años en adelante. La mayoría de los hombres en situación de pobreza, aún a esa edad, sigue siendo económicamente activa. Casi a 69 años en extrema pobreza son económicamente activas e igualmente una muy alta proporción son mujeres. Llama la atención cómo incluso casi el 70% de varones de 70 y más años en extrema pobreza sigue siendo económicamente activo. Las tasas de actividad son también bastante altas, aunque en menor medida para el caso de las personas adultas mayores cuya condición no es de extrema pobreza. Así tenemos la situación del adulto mayor, aumentó de 8.6%, aumento de 8.6%. Luego tenemos algunos desagregados. En el año 2013, 1.012.400 personas, adultos mayores con trabajos, y en 2014 aumentó eso a 1.099.900 trabajadores. Adultos mayores con seguro de salud, en el SIS tenemos 39.4, eSalud 82.7, 32.9, perdón, y otros seguros 6.1%. Entonces eso es lo que tenemos en cuanto a los seguros de salud, el SIS, eSalud y otros seguros. Más de la mitad de la población de adultos mayores realiza una actividad laboral, principalmente actividades agropecuarias, seguido de actividades del sector de servicios y comercio. La principal fuente de ingresos del adulto mayor varón está constituida por los ingresos laborales y algún tipo de pensión, mientras que para las mujeres lo son las remesas y el ingreso por algún empleo. No obstante, en este sector todavía pueden observarse una brecha por desigualdad de género si se observan los ingresos. El varón obtiene ingresos monetarios que triplican los de la mujer. Por último, como era de esperarse, al aumentar la edad, disminuyen los ingresos percibidos por el adulto mayor. Vamos entonces ahora con la resolución de preguntas de opción múltiple y arrancamos con la pregunta de la jerarquía. Regularmente el texto sostiene que un sector importante de ancianos en el Perú, ¿no es cierto?, nos piden aquí lo que sería consistente con la lectura, no son capaces de conservar sus empleos al exceder el límite de 70 años. Eso es falso, ha crecido en realidad el número de ancianos con empleo, ha habido pues ha habido un aumento. B, se ven obligados a trabajar para subsistir a pesar de su condición etaria. Esa es la clave, porque efectivamente aún trabajan, forman parte, ¿no es cierto?, de esta población trabajadora, se han visto obligados justamente por una cuestión de sobrevivencia de carácter pecuniario, ¿no? La sobrevivencia económica es fundamental. 2. En el texto del término remesa, ¿qué connota? Tienen que mandar, por ejemplo, a sus hogares, tienen que mandar a su casa. Enajenación, locura, dependencia, emancipación, autonomía e inverecundia. Lo que refleja, lo que connota esa palabra en rigor es dependencia, porque quienes reciben la remesa dependen de las personas que dan la remesa. Clave correcta, B. Bueno, jóvenes, continuemos con las siguientes preguntas. Respecto del gráfico, dice acá, ¿es válido inferir sobre los adultos mayores en el Perú qué? ¿Cuál sería la aseveración respecto del gráfico? Bueno, había un aumento, ¿no? En el caso de las mujeres mayores de edad,
las remesas constituyen una de las principales fuentes de ingresos. En rigor, entonces, lo que esto implica es que hay envíos de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay envíos de dinero, lo había dicho en su momento en la pregunta 2, perdón, era que hay pues una situación de dependencia. Ahora, en el caso del gráfico, voy a permitirme indicarles qué es lo que tenemos en el gráfico, ojo con eso, los adultos mayores con seguro de salud. Aquí dice acá, adultos mayores con trabajo, ha habido un aumento del 8.6%. El 2013 era 1.012.400 y eso ha subido a 1.099.900 en 2014. Y además, con seguro de salud, digamos que el CIS es donde más adultos mayores tenemos, son 39,4%. En el caso de salud es 32.9% y otro seguro 6.1%. ¿Sí? Entonces, la pregunta nos dice sobre los adultos mayores, es válido deducir que A, un total de 80.500 ancianos decidió retomar sus labores a mediados del 2014. Ojo que nos están, digamos, pidiendo lo que podría deducirse válidamente. ¿Sí? Entonces esa no es una deducción válida en rigor, porque tenemos que jugar básicamente con las cantidades que nos está planteando la lectura, específicamente en el gráfico, porque dice respecto al gráfico. ¿Prefieren un seguro privado porque el seguro estatal es muy difícil de obtener? No, en realidad el CIS es donde detectamos el mayor volumen de adultos mayores. Se afiliaron al seguro de salud por motivos estrictamente económicos, en absoluto. Si fuera por una cuestión económica, todos se inscribirían en el CIS. 8.6% de esta población reanudó sus trabajos previos durante el año 2013. No, 8.6% es lo que ha aumentado en el porcentaje global de adultos mayores con trabajo. Aquellos que carecen de seguro son un poco más de la quinta parte del total. Efectivamente, ¿no? Ahí tenemos más del 70%, de hecho, 77%, 78% por ahí. Entonces, estos carecen de seguro, los que carecen en realidad de seguro son más de la quinta parte del total. Vamos ahora con la información textual, determinemos cuáles de las aseveraciones son verdaderas o falsas. Dice aquí, el 57.3% de los adultos mayores en situación de pobreza ha logrado un empleo estable. En realidad, falso, ¿no? No es propiamente un empleo estable, por la edad además. Cuando las mujeres llegan a los 70 años reducen drásticamente su condición de trabajadoras. Eso es verdadero. Esa es la situación actual. Y finalmente en nuestro país los adultos mayores con un tipo de seguro superan el límite del 80%. ¿Sí? Entonces la clave correcta sería la alternativa D. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Finalmente, pregunta número 5, pregunta extrapolación. Vamos a ver si nos han planteado un escenario novedoso. Si en el Perú se implantara una estricta igualdad de género en términos salariales, ya lo tenemos ahí, se podría reducir la brecha entre los ingresos de hombres y mujeres mayores, los ingresos económicos dejarían de ser valiosos para las mujeres ancianas, la seguridad de los jubilados llegaría con suma facilidad a un nivel del 100%, las remesas se convertirían en la principal fuente de ingresos de la gente mayor, y la esperanza de un seguro social para las personas mayores podría reducirse. Si hubiera equidad de género, entonces debemos buscar la respuesta que permite establecer esa relación de equidad tanto entre hombres como en mujeres. Entonces, la clave correcta en esos términos es la alternativa E. Se podría reducir la brecha entre los ingresos de hombres y mujeres mayores. Muy bien, vamos ahora con el texto número 3 de esta sección. Veamos, dice aquí, la violencia y el racismo son todavía, por desgracia, un problema sistémico y estructural en Estados Unidos y ha sido precisamente el error de minimizarlo y no afrontarlo de forma contundente lo que ha llevado a este círculo vicioso de dolor e injusticia. Este problema tiene dimensiones múltiples. Por un lado, es evidente un componente económico. Los afroamericanos se ven más afectados por la pobreza. Las tasas de pobreza de los afroamericanos en el 2014 fueron más del doble que la de los blancos no hispanos, 26% contra 10% y 12% de los afroamericanos vivían en extrema pobreza en comparación al 7% de todas las personas en los Estados Unidos, Producto de esta precariedad económica, los afroamericanos
tienen más del doble de probabilidades de inseguridad alimentaria que los blancos no hispanos y mayores tasas de desempleo. Como resultado de esta situación, un porcentaje importante de la minoría afroamericana sufre la marginación y se ve condenada a vivir en guetos y barrios deprimidos, con limitadas oportunidades económicas y con acceso a escuelas dominadas por el fracaso escolar y la violencia. Por el lado legal, se debe reconocer que existe un problema estructural de racismo en los sistemas judicial y policial del país. Estados Unidos tiene el nivel de encarcelamiento más alto del mundo. 500 de cada 100.000 residentes están en la cárcel. Pero la tasa entre los afroamericanos es casi 6 veces mayor que la media, 3.074 por cada 100.000 residentes. Los varones afroamericanos entre el 20 y 30 años de edad son particularmente vulnerables, con una tasa de encarcelamiento cercana al 40%. Es más probable que acaben en la cárcel que en el trabajo. Asimismo, solo en este año, 2016, han muerto 123 afroamericanos en manos de la policía en Estados Unidos. Muy bien, eso es lo que tenemos nosotros como datos objetivos en el texto. Este es un texto mixto nuevamente. Veamos aquí la imagen, racismo en Estados Unidos. ¿Hay racismo en Estados Unidos? Pero por supuesto que hay. Y de hecho que la población afrodescendiente es vulnerable al respecto. Dice acá, datos que desfavorecen a los afrodescendientes. 36% de los presos en Estados Unidos son afrodescendientes. 15% de los consumidores de estupefacientes en Estados Unidos son afrodescendientes. 74% reciben cadena perpetua. 59% condenados en Estados Unidos. 37% de los arrestados por consumo son afrodescendientes. 28,4% de los arrestos corresponden a los afrodescendientes. El afrodescendiente tiene más posibilidad de caer preso, ¿no es cierto? Hay un mayor volumen de los afrodescendientes en comparación con los latinos y los blancos. Acá hay en realidad una mayor vulnerabilidad de esta población afro y las cifras no mienten, ¿no? Es por esa razón que se considera que el racismo en Estados Unidos sigue redivivo. Entonces, jóvenes, apuntemos. La primera pregunta, ¿cuál sería la clave correcta? No se olviden, por favor, que es necesario, sobre el particular, definir una conexión razonable entre texto e imagen. Ya que esto es un resumen, vale la pena apuntar ello. La población afroamericana ha recibido un trato diferenciado de un sector de las autoridades políticas, sí, pero es un trato diferenciado negativo, que es lo que faltaría aquí, ¿no es cierto?, precisar, aun cuando eso no sea lo medular del texto, debemos buscar la idea principal. Aún es víctima de la violencia y del racismo por parte de las instituciones. Eso es lo que tenemos como idea principal, porque de lo que se trata es de definir este escenario de racismo. Sobrevive en condiciones económicas deplorables desde hace 2 siglos. Cuestiona el modo en que el sistema judicial se ensaña contra los negros. Ha hecho frente desde siempre a las instituciones racistas y excluyentes. Bueno, la D y la E son tiradas de los cabellos, no tienen absolutamente nada que ver con la lectura. La población afroamericana no cuestiona nada, más bien es víctima del sistema judicial. 2. En el texto el término contundente, dice aquí al inicio, en el primer párrafo, y no afrontarlo de forma contundente, lo que ha llevado a este círculo vicioso de dolor e injusticia, en el cual las poblaciones afrodescendientes han sido las más perjudicadas. ¿Qué connota contundente? Respetuosidad, aporía, decisión, independencia o idealismo. Implica pues una decisión de carácter político, ¿no? Cuando hay voluntad política, entonces la brecha se puede revertir. Pero ya que no hay decisión, el problema en realidad tienen como víctima directa a las personas afrodescendientes. De las cifras que brinda el gráfico, se desprende que en Estados Unidos, en la práctica, menos de la cuarta parte de los arrestos afectan a los afroamericanos. Ojo, en el caso de las cifras del gráfico, tengan mucho cuidado con eso. La ciudadanía dista de asegurar un trato igualitario frente a la justicia. La población latina se encuentra en un estrato más bajo que la negra. El poder legislativo, ojo que nos están pidiendo lo que se desprende, americano carece de independencia institucional, ser aceptado como americano solo es factible para algunas razas. Bueno, eso de las razas es un concepto ya trasnochado, ¿no? Entonces, de hecho, ¿quiénes tienen mayores posibilidades de ser apresados, de ser capturados y además de recibir condenas que son hasta cierto punto draconianas, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen el mayor porcentaje de, por ejemplo, sentenciados a cadena perpetua? La población afrodescendiente.
¿no es cierto? Son los que tienen un porcentaje altísimo. Entonces, en ese sentido, puedes considerar al afrodescendiente como un ciudadano. En un Estado de Derecho como el Estados Unidos eso ocurre, ¿sí? Puede votar, puede asistir al colegio, a la universidad, pero frente a la justicia, ¿existe un trato igualitario? No. Y por esa razón que la clave correcta sería la B, ¿no? La ciudadanía dista de asegurar un trato igualitario frente a la justicia, porque hay más condenados afrodescendientes, más condenados a cadena perpetua y además se les captura más a los afrodescendientes en comparación con otras poblaciones. La clave correcta es la B. Pregunta número 4. Respecto de la situación legal de los ciudadanos afroamericanos, ¿es incompatible o inconsistente sostener que casi el 40% de jóvenes afroamericanos está en riesgo de peligro de la prisión? Bueno, sí, pues corren el riesgo, ¿no es cierto?, de ser encarcelados solamente por el simple hecho de ser afrodescendientes. El 37% de los consumidores de estupefacientes son de origen afroamericano. Eso en realidad es incompatible. El 15% apenas se corresponde con el de los consumidores de estupefacientes, no el 37%. La clave correcta es la alternativa B. Si el gobierno redujera la desigualdad económica de la sociedad estadounidense, ¿no?, las minorías afroamericanas dejarían de ser marginadas por las instituciones, el estatus de los latinos sería equiparable al estatus de los sujetos afrodescendientes, la inseguridad alimentaria todavía atormentaría a la población afroamericana, la población de color tendría posibilidades de acceder a una mejor educación. Y finalmente, únicamente los latinos del país verían menoscabarse su situación económica. Si hubiera, digamos, las brechas se redujeran en cuanto a la economía, por supuesto que los afrodescendientes podrían alcanzar o conseguir una educación de mayor calidad. Y eso es lo que deberíamos buscar en las claves. Por consiguiente, la clave correcta es la alternativa D. Habría una mejor educación si tienes en realidad una mayor fuente de ingresos, con lo cual también esto en cierta medida podría evitar que los afrodescendientes consuman drogas, por ejemplo, o que puedan cometer algunos hechos ilícitos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces a la siguiente sección. Bien, jóvenes cachimbos, vamos a continuar con la resolución de la sección B. En este caso vamos a ver un texto dialéctico. Siguiendo la lógica de la semana de repaso, hemos abordado un texto inicial bastante largo, pero provechoso, acerca de la sátira. Luego hemos desarrollado dos textos mixtos, igual de productivos. El primero de ellos sobre la situación precaria de las personas de tercera edad. Luego otro sobre el racismo en Norteamérica. Y lo que corresponde ahora es desarrollar un texto dialéctico. Vamos a ver en realidad cuál es la lógica interna de este, cuál es el punto de discusión. No se olviden que el texto dialéctico siempre implica una tensión, ¿no es cierto?, de posiciones, y eso es lo que vamos a intentar develar en este momento. Dice lo siguiente acá: hay buenas razones para que una mayoría dentro y fuera del Parlamento esté de acuerdo con el proyecto de ley sobre el derecho a la muerte digna. Y ahí está. Esté de acuerdo, dice acá, con el proyecto de ley sobre el derecho a la muerte digna, es decir, sobre el derecho a la eutanasia, ¿no?, incluyendo creyentes y conservadores moderados. La primera, acá está el primer argumento, se supone, es que el proyecto es bastante prudente. Tiene un procedimiento exigente para certificar la libre voluntad y la condición médica de los pacientes que pidan la terminación de su vida en situaciones extremas de enfermedades terminales o lesiones irreversibles. Ojo con esto, enfermedades terminales o lesiones irreversibles. Habría que detallar, ¿no es cierto?, si nos involucramos en la discusión, a qué tipo de lesiones se refiere, ¿no? Lesiones de carácter físico, lesiones de tipo psicológico. En realidad aquí no está claro. Lo digo porque hace poco acaba de aplicársele la eutanasia, ¿no es cierto?, a una joven europea quien fue violada 2 veces, y digamos el hecho fue tan traumático para ella que la depresión que le generó no pudo superarla y pidió morir. Y por supuesto que se le otorgó el derecho a morir. Pero en este caso no estamos hablando de una lesión de carácter físico, sino más bien de una lesión de carácter psicológico. Ningún médico ni clínica puede ser obligado a practicar eutanasia, eso es cierto. O sea, el doctor, o el médico, perdón, que, digamos, imaginemos que tenga pues un trabajo, un consultorio particular, o trabaje en una clínica, el derecho, digamos, a definir que quieres morir no implica que vayas a cualquier lugar a pedir que te maten, ¿no? Entonces, por ahí va la primera razón o el primer argumento. El proyecto es prudente. Ningún médico ni clínica puede ser obligado entonces a practicar eutanasia. Nadie puede forzar a un paciente o a su familia a acelerar la muerte. Por otro lado, la ley sobre la eutanasia activa
tendría efectos indirectos. Ojo con esto de la eutanasia activa, profesor. ¿Cómo es esto? ¿Hay eutanasia pasiva? Sí. En el caso de la eutanasia activa, esta ocurre en el caso concreto en el que tú decides y estás consciente de esa decisión de que te practiquen la eutanasia. Entonces, finalmente tú decides que quieres morir, le pides por favor a un especialista que te quite la vida y se acabó. En el caso de la pasiva está vinculado más con aquellas personas que no tienen capacidad de elección, que están en un estado vegetativo, un estado inconsciente y que en realidad no pueden ya decidir por su vida, de manera que los familiares, en algunos casos pienso yo, por ejemplo, el caso concreto de Gustavo Cerati, ¿no? Quien estuvo por largo tiempo en estado vegetativo, sin poder decidir, y su mamá alargó el proceso artificial de respiración artificial por bastantes años, porque ella esperaba un milagro y en ningún momento le dieron a ella, digamos, esperanzas de que pueda él a seguir una vida normal, ¿no? Imaginemos en el caso hipotético que él hubiese vivido, no hubiera podido seguir su carrera de músico, no hubiera podido seguir su vida normal en rigor, ¿no? Entonces, en ese caso concreto se aplica la eutanasia pasiva, es decir, la persona a la que se le inflige la muerte no ha decidido ello. Entonces, que hoy tienen los pacientes a pedir que no se les alargue la vida artificialmente con tratamientos invasivos y costosos que a lo sumo logran unas semanas o meses más de vida. Las diálisis renales, las dosis de insulina, los tratamientos agresivos para mantener el corazón latiendo, aunque se sepa que todo es en vano y el paciente no los quiera. Esta forma pasiva de eutanasia, a pesar de ser perfectamente legal, se encuentra en la práctica con el poderoso óbice. La palabra óbice es sinónimo de obstáculo, ¿no es cierto? Sinónimo de escollo, a pesar del temor de los médicos y las clínicas a meterse en líos jurídicos. ¿Qué significa eso? Que como no ha sido normado todavía esto, no hay un marco legal que permita aplicar la eutanasia de forma libre o de acuerdo a ley, entonces médicos y clínicas, digamos que no van a hacerlo libremente si acaso se llega a aplicar, ¿no? Por el miedo a entramparse en alguna querella judicial. Porque claro, o sea, lo que nos están diciendo es que va a ser prudente. ¿En qué sentido prudente? Ahí se tendrían que definir cuáles van a ser los acuerdos sustanciales para no afectar a ninguna de las partes. Muy bien, vamos ahora con el texto 2b, que por supuesto es en contra. Texto 2b, existen algunas razones para desconfiar del proyecto de ley a favor de la eutanasia. Aquí está. Desconfiar, recelar, que se discute en el Congreso. En principio, la eutanasia legal favorece una pendiente peligrosa, dice acá. La eutanasia legal favorece una pendiente peligrosa en contra del derecho a la vida en otros campos, ¿no? Entonces, se empieza, digamos, por la eutanasia legal y luego este caso concreto se deriva a otros campos, a otras aristas de la vida cotidiana. Entonces, el autor, para él es peligroso esto, ¿no? Y en ese sentido causa recelo que se pueda aprobar. Así, por ejemplo, dice, en Holanda, la buena muerte se aplica no ya a enfermos, sino simplemente a gente que no quiere vivir. Un caso famoso fue el del senador socialista octogenario Bron Hersman, que pidió y logró ser finalizado, no porque estuviese enfermo o agonizante, sino porque estaba cansado de vivir. Asimismo, se ha informado que en ese país algunas instituciones médicas se han negado a implantar marcapasos a personas mayores de 75 años, y se calcula que ciertos padres dejan morir a unos 300 bebés al año por nacer con algún tipo de minusvalía. Es decir, la aprobación de la eutanasia favoreció una cultura de eliminación de los inútiles, extendida en la población como práctica común. Debido a ello, la eutanasia también desincentiva la inversión en cuidados paliativos y tratamientos para el dolor. De 1995 a 2005, Holanda apenas invirtió en cuidados paliativos tras haber legalizado la eutanasia. Se tiende a pensar que si tratar el dolor con cuidados paliativos es caro, hay que fomentar la opción más barata. ¿Y cuál es la opción más barata? Matar a alguien. Entonces, aquí, al parecer, el autor tiene un reparo fundamental, que es el hecho de que la eutanasia más adelante podría derivar, ¿sí?, en casos concretos de esta práctica a otros ámbitos, a otras aristas, en los que no se ha catalogado a la persona como una persona que tenga alguna enfermedad terminal o algún padecimiento que hace insufrible la vida, ¿no? Entonces, en rigor, el autor está en contra. Entonces ahí tenemos, la eutanasia sería el concepto transversal, la eutanasia
sería el concepto transversal, pero siendo más específicos, este concepto transversal se vincula con su legalización, es decir, con la posibilidad de que sea legalizada a propósito de un proyecto de ley, ¿sí?, que se está discutiendo. Muy bien. Ambos textos se ubican en posiciones antagónicas. La palabra antagónico es contrario, opuesto, ¿no? Entonces colocamos aquí contrarias, opuestas, respecto a las razones que validan el ejercicio del derecho a la muerte digna en los países. La forma activa que ha adquirido el derecho a la muerte digna en la actualidad. Un proyecto de ley discutido en el Congreso que propone legalizar la eutanasia. La ley de eutanasia activa que se ha practicado impunemente entre los médicos. Una perspectiva que evalúa la legalidad de la muerte asistida en ciertas clínicas. Muy bien, esto es muy restringido, no es en ciertas clínicas, sino es el derecho a decidir por tu vida, si quieres seguir viviendo o no. Entonces no es la legalidad de la muerte asistida, porque eso implicaría además que la muerte asistida ya haya sido aprobada y se discuten las implicancias legales. No está en cuestión eso. Lo que está en cuestión es básicamente un proyecto de ley que lo que promueve es la legalización de la eutanasia. En tanto que tal, la clave correcta sería la C. Un proyecto de ley discutido en el Congreso que propone legalizarla, justamente, legalizar la eutanasia. En el texto 2A, el término óbice, que ya les he dicho que es obstáculo, se puede considerar antónimo de ¿qué? ¿Cuál sería el antónimo de la palabra obstáculo? Escollo. Si ese escollo es obstáculo, la clave correcta sería la alternativa E, acicate, ¿sí? La palabra acicate, que justamente es estímulo. En el caso, queridos cachimbitos, de la palabra pulcritud, es limpieza en grado sumo, ¿no? Cualidad de pulcro, que es muy limpio. Eso es pulcritud en la alternativa A. Y la palabra, queridos cachimbitos, intersticio, que es una palabra que está en la alternativa D, es hendidura, espacio, rajadura, ¿no? Puede ser intervalo también. Vamos a colocar eso ahí. Hendidura, espacio, y también la palabra intersticio puede ser incluso intervalo. Esa sería la segunda acepción del diccionario. ¿Listo? Intervalo. Bueno, vamos ahora con la pregunta 3. Es incompatible sostener que en la argumentación del texto 2b se asevera que el derecho a la eutanasia desincentivaría la inversión en procedimientos para atenuar el dolor. Eso es lo que el autor dice, así que eso no puede ser incompatible. O sea, está habiendo cada vez menos inversión en cuidados paliativos, dice ahí. Entonces estamos en lo cierto. Podría devenir en prácticas que están muy cerca al suicidio asistido, ¿sí? Cuando la persona no tiene ningún tipo de enfermedad terminal o incurable o algún tipo de lesión permanente y sin embargo pide ser muerta, ¿no? Eso es cierto también. Posee un carácter negativo, como se aprecia en el caso de Holanda. En el caso de Holanda hay, según el autor del texto 2b, mucha evidencia que considera que la eutanasia está siendo derivada a otros ámbitos de la vida cotidiana y eso es peligroso, ¿no? Porque implicaría un negacionismo de la defensa de la vida, ¿no? Y eso para el autor es inaceptable. Continuemos. Impugna. La pregunta es, ¿qué cosa es impugnar? La palabra impugnar, contradecir, refutar. Recuerden ustedes que hemos hecho una distinción entre propugnar e impugnar. La palabra propugnar, estas son antónimas, justamente acá tenemos el prefijo pro e in, que es de negación. Propugnar es defender, impugnar es contradecir. Entonces, ¿el argumento de 2b impugna una pendiente peligrosa en contra del derecho a la vida? No, él más bien está señalando que esa es una opción peligrosa, justamente. O sea, lo que él está haciendo es defender esa pendiente peligrosa en contra del derecho a la vida, como un argumento válido para estar en contra más bien de la eutanasia. Entonces, la clave correcta es dedo. Pregunta 4. Se infiere que un creyente radical, quien afirma que solo Dios da y quita la vida, menospreciaría el derecho de un ser humano a preservar su propia existencia, objetaría vigorosamente la posibilidad de defender la eutanasia llamada pasiva, aceptaría que los familiares puedan disponer de la vida de los enfermos graves, entraña el uso de métodos de extensión de la vida económicamente accesibles, justificaría las técnicas médicas empleadas para conseguir una muerte digna. Vamos con la alternativa. Un creyente radical que, en primer lugar, no le podría conferir a ningún individuo sobre la tierra poder para quitar la vida, porque se supone que esa es una prerrogativa de Dios, es un atributo de Dios,
¿Menospreciaría el derecho del ser humano a preservar su propia existencia? Eso es falso. No menospreciaría el derecho del ser humano, más bien defendería ese derecho. El derecho a preservar la vida. B. Objetaría vigorosamente la posibilidad de defender la eutanasia llamada pasiva. Ya saben en qué caso estamos frente a la eutanasia pasiva. Una persona que no decide, una persona que no puede decidir, y entonces igual tú le quitas la vida. En ese sentido es pasiva porque no ha sido decisión personal o particular. Incluso en esos casos, porque estamos pensando en un creyente radical como nos plantea la pregunta, si ese fuera el caso, por supuesto que objetaría con mucho vigor, objetaría de manera frontal, ¿sí?, la posibilidad de defender la eutanasia pasiva. En realidad no defendería ninguno de los dos tipos de eutanasia, ni la activa ni la pasiva, porque consideraría que en realidad el único capaz de poder determinar quién vive o quién muere es Dios, no el hombre. Por esa razón la clave correcta sería la alternativa B. Si se demostrara fehacientemente que donde se practica la eutanasia ha aumentado el aprecio que sienten las personas por el cuidado de la vida ajena, si se demostrara fehacientemente entonces, ¿sí?, que donde se practica la eutanasia ha aumentado el aprecio que sienten las personas por el cuidado de la vida ajena, no habría forma de probar que la eutanasia merece ser legalizada formalmente, no se juzgaría urgente la implementación de métodos para alargar la existencia, no surgirían disputas entre los médicos y los parientes de pacientes terminales, no pondría a sostenerse que legalizarla reduce la inversión en métodos paliativos y finalmente no sería posible deslindar entre la eutanasia activa y la eutanasia pasiva jamás. Lo cierto es que en el caso del autor del texto 3b, él señala que la legalización de la eutanasia es algo así como la conversión hacia una cultura en la que se está eliminando a los inútiles, ¿no? Y justamente la eliminación de los inútiles implica que disminuya justamente la inversión en cuidados paliativos. Como esta persona va a sufrir, va a padecer, prefiero no tratarla, no asistirla, porque además los procedimientos para asistirla son caros, ¿sí? Y en tanto que son caros, mejor que muera, pues. Entonces, la clave correcta sería la alternativa D. El escenario distinto aquí en esta pregunta de extrapolación está vinculado con el aprecio a la vida. Entonces, si la práctica de la eutanasia aumenta más bien el hecho de que las personas cuiden de la vida ajena, esto de que se reducen los métodos paliativos sería falso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay un mayor aprecio justamente por las personas que están padeciendo algún tipo de mal y en consecuencia se les otorga el cuidado debido, ¿no? La clave sería la alternativa D. Nuevamente, no podría sostenerse que legalizarla reduce la inversión en métodos paliativos. Un método paliativo implica un método que otorga calidad de vida, si se quiere, pero no cura el mal. Entonces, si se detectara que ahí en Holanda, por ejemplo, donde se practica la eutanasia, el aprecio que sienten las personas con el cuidado de la vida ajena ha aumentado, entonces los cuidados paliativos existirían y no podría entonces utilizarse eso como argumento. The Mozart Effect Myth, STEMS. Entonces lo que tenemos aquí es esto, el efecto, el mito, esta es la palabra, es mito, vamos a colocarlo aquí abajo, a ver que nos alcance el espacio, y de lo contrario voy colocando algunos otros significados más. STEM, que viene del verbo to stem, que es derivarse, ¿sí? El mito del efecto Mozart se deriva de un estudio, dice aquí, from a study published in Nature in 1993. Entonces, se deriva de un estudio publicado en la revista Nature en 1993. Researchers, la palabra researchers ya lo hemos visto research también, que es investigación. Los investigadores at the University of California, de la Universidad de California, tested the spatial kills. La palabra tested es el participio pasivo del verbo to test, ¿no es cierto?, que es a su vez probar. Entonces, a partir de este verbo to test se deriva el tested, que es el participio pasado, ¿no? Participio pasado, y se podría traducir como participio, vamos a colocar aquí, probaron, ¿no? The spatial skills, la palabra skill ya lo hemos visto, la palabra skill es sinónimo de habilidad, la palabra skill es sinónimo de habilidad,
Y aquí dice spatial, o sea, las habilidades espaciales de estudiantes escolares, ¿no? Who scored, la palabra score, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí que es un verbo, es anotar, ¿sí? Obtener, marcar incluso, ¿no? Obtuvieron las puntuaciones the highest, viene to high, que es alto, más altas, after, después, listening, de escuchar, to Mozart's music. Muy bien. El efecto Mozart, queridos cachimbos, está vinculado con la asociación que se establece entre la música de Mozart y el desarrollo de habilidades cognitivas en menores. El año 1993, una especialista de la Universidad de California, denominada Frances Richter, voy a colocar aquí el nombre, Francis, en el año 1993 publicó su artículo, este paper, ¿no es cierto?, cuyo título era, no está aquí el título en rigor, estaba pensando bien el título, pero no, dice aquí solamente en la revista Nature. Entonces, en este artículo, ella establecía una conexión entre la escucha de música, la música de Mozart y el desarrollo de habilidades cognitivas, o sea, era algo así como una especie de alimentación de la inteligencia, ¿no? Pero luego dice aquí lo siguiente, o sea, hasta acá la parte objetiva, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió históricamente? Although, esta palabra también ya la hemos visto, voy a colocarla aquí, me voy a permitir colocarla aquí abajito, que es aunque a torrent, un torrente, y en este sentido la palabra torrent, que es caudal, torrente, es como decir un huaico, ¿no es cierto? Torrent. Of additional studies, de estudios adicionales, started, que está vinculado con el verbo to start, que es iniciar, ese sería el participio pasado nuevamente. Empezaron, y aquí tengan cuidado, porque aquí es toda esa expresión, y voy a resaltarla con otro color, a ver si me ocurre aquí mejor con un blanquito. Es toda una perífrasis verbal, y es poner en duda. Poner en duda, tomen nota por favor, ¿eh? Acá no puede separar, pienso yo por ejemplo, en las perífrasis verbales en castellano que tenemos un montón, ¿no? Entonces tenemos perífrasis como voy a llorar, estoy estudiando, vengo observándolo. Sería bueno empezar a hacer, ¿no? Empezar a hacer, imagínate tú. Entonces ahí tenemos varias formas perifrásticas y esta es una en inglés. To cast doubt on, poner en duda. Those results. La palabra those es sinónimo de esos o aquellos, esos resultados. ¿Sí? The Mozart Effect, el efecto Mozart, o sea, aunque o a pesar de que un torrente de estudios adicionales iniciaron o pusieron en duda, empezaron a poner en duda aquellos resultados, the Mozart Effect, el efecto Mozart, remained viene del verbo to remain, que es permanecer. Permaneció a marketing tool como una herramienta de marketing for the music industry. La palabra tool ya la hemos visto también, que es herramienta. Herramienta. Voy a colocarlo aquí en pequeño, listo. Una herramienta de marketing para la industria musical. And some private schools y algunos colegios privados. Long after, mucho después. ¿Sí? Mucho después. It was observed, se observó, that the Mozart effect, que el efecto Mozart, recibió more newspaper coverage. Aquí vamos a colocar esto, cobertura. Y la palabra newspaper, bueno, probablemente alguno de ustedes sepa qué es newspaper. ¿No es cierto? Vamos a colocar aquí newspaper. Es diario, periódico, ¿no? Entonces dice aquí, se observó que el efecto Mozart recibió más cobertura de los periódicos en American States, en los estados americanos, weak, débil, la palabra weaker, entonces es deficiente, ¿no? Deficiente. Y entonces dice aquí lo siguiente. Entonces,
la prensa escrita, newspaper coverage, dice aquí, la cobertura mediática que tuvo este efecto Mozart, ocurrió, pero en los Estados americanos con sistemas educativos with weaker educational systems, con sistemas educativos deficientes, ¿no? Muy deficitarios, muy débiles, muy endebles. About it, al respecto, sobre esto, Yale professor Edward Ziegler, el profesor de la Universidad de Yale, Edward Ziegler, and Harvard assistant professor, y la profesora asistente de Harvard, Stephanie M. Jones, state in their article, la palabra state, vamos a colocarlo por aquí, una cosa es to start y otra cosa es to state, que es comenzar, iniciar. Y la profesora asistente de Harvard, Stephanie Jones, indicó, ¿qué estoy haciendo? To state, indicar. Estoy confundiendo con to start, que he colocado aquí arriba. Indicar. Indicó en su artículo, The Mozart Effect, Not Learning from History, ¿no? El efecto Mozart, sin aprendizaje para la historia. That serious solution have. O sea, ellos señalaron que serious solutions, las soluciones serias, have. Literalmente voy a hacerlo, ¿eh? Have, que es tener, tienen nothing, nada, to do, que hacer with Mozart. Y literalmente es algo así como las soluciones serias, nada tienen que hacer con Mozart. Or any other sort of magic inoculations. O cualquier otro o ningún otro tipo de inoculaciones mágicas. ¿Sí? Entonces, lo que está indicándonos aquí el texto es que si uno quiere tener una educación de calidad, una educación que permite el desarrollo cognitivo en un altísimo nivel, eso no pasa por hacerlo escuchar al niño música de Mozart, pues, ni cualquier otro tipo de fórmula mágica, ¿no? Yo les voy adelantando algo, ¿no? De hecho que han existido algunos, digamos, algunos productos impulsados por este prurito, ¿no? De querer mejorar la inteligencia de los niños. Y entonces tenemos algo así como el Baby Einstein, que eso va a permitirle a mi hijo ser más inteligente. Eso es falso, ¿no? Lo que necesita un niño de esa edad, estamos de acuerdo, es juego y juego. A través del juego, en realidad se desarrollan muchas habilidades cognitivas, pero lo que menos hay en la actualidad, para efectos del caso, es tiempo. Entonces los papás, ¿qué cosa es lo que hacen? Lo llenan al niño de juguetes, estimulación temprana, que es en realidad una burda estafa, y creen que con eso están formando a su hijo. Falso, eso no sirve absolutamente para nada. Y más bien juguetes realmente terroríficos como el Baby Einstein, lo único que han generado es depresión profunda y han malogrado la infancia de muchos niños, ¿no? Entonces mucho ojo con eso, y aquí tenemos una prueba palmaria en efecto de que no hay en absoluto ninguna relación entre escuchar la música de Mozart y el desarrollo cognitivo de los niños, así de concreto. Muy bien. Y entonces, queridos cachimbos, seguimos. Dice aquí, advocating instead. Advocating instead. Entonces, ¿qué cosa es advocating? Es defendiendo, en cambio, vamos a colocarlo aquí, la palabra instead, en cambio, y la palabra advocate, to advocate. Voy a colocar con la forma de gerund, advocating, defendiendo. Espero que me alcance ahí, no trascienda, sí, perfecto. Defendiendo, en cambio, voy a subrayarlo aquí, long-term programs, programas de largo aliento, that provide for impoverished families and develop children's social skills. ¿No es cierto? Que proveen de, digamos, a las familias empobrecidas y desarrollan las habilidades sociales de los niños, ¿no? Las habilidades sociales en los infantes. Entonces, acá los autores están pensando más en aquellos programas educativos de largo aliento, ¿no? Por eso se dice long term, a largo plazo. Luego, la palabra despite a pesar de, vamos a colocarlo aquí arribita, a ver, a pesar de,
The popularity of the effect, la popularidad del efecto, experimentos on, ya lo hemos visto, sobre, the relationship, la relación between music and spatial reasoning, la relación entre la música y el razonamiento espacial, han producido inconsistent results, resultados inconsistentes. Eso se puede leer tranquilamente, no hay más que decir. And there has been, y no han tenido, porque dice no direct evidence, evidencia directa, for enhancement, para la mejora, voy a colocar esto aquí debajo a ver si se me permite, para la mejora of overall intelligence, para la inteligencia overall general. That is not to say, however, that all investigation of music and cognition should be dismissed. Lo cual no quiere decir, however ya lo hemos visto, sin embargo, that all, que toda investigación of music, de música, and cognition, y cognición, should be, debería ser, dismissed. Voy a colocar aquí el verbo dismiss. ¿Qué cosa es? Descartar. ¿No es cierto? La palabra descartar, desestimar o rechazar también podría ser un sinónimo interesante. Desestimar. Pero aquí está en el participio pasado, ¿no? Entonces debería ser desestimada, debería ser rechazada. Muy bien, ahí tenemos entonces algunas palabras. Este es un texto ya de nivel más avanzado, ¿no? Así que mucho cuidado ahí con el vocabulario, al menos para que vayan tomando nota, jóvenes. Vamos ahora con las preguntas a continuación. What is the central topic of the passage? ¿Cuál es el tema central, no es cierto, el tópico central del pasaje? The Mozart Effect, Genesis and Development. El desarrollo y el origen del efecto Mozart. Temporary Success Story. La historia de éxito temporal, eso es success, voy a colocarlo aquí, of the Mozart Effect, del efecto Mozart. A prevalence of the Mozart Effect in America. La prevalencia o la predominancia del efecto Mozart en Estados Unidos, en América. Unjustified magnification. La magnificación injustificada of the Mozart music, de la música de Mozart. Y finalmente, the lack, la palabra lack, probablemente no la conozcamos, pero es carencia. ¿Sí? Carencia, falta. La falta of consistency, de consistencia, of the Mozart effect, del efecto Mozart. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? En primer lugar, el texto parte de la descripción de en qué consiste más o menos este efecto Mozart, y a partir de ello el autor se permite definir más o menos en qué consistió, en términos temporales, eso es en el primer párrafo. En el segundo párrafo ya se encarga más bien de impugnar la eficacia de este método, ¿no? De este efecto Mozart, y señala que en efecto ha habido pues una desinformación completa que ha afectado sobre todo a aquellos estados americanos en los que la educación era deficitaria, ¿sí? Y por esa razón la clave correcta es la alternativa E. ¿Sí? La carencia de consistencia del efecto Mozart. No hay en realidad evidencia que permita definir de manera concluyente que el efecto Mozart ocurre, existe. The word weaker can be replaced by, ¿no? La palabra weaker puede ser reemplazada por. Yo les la semana pasada habíamos visto esta palabra, la palabra harmless, y yo les había subrayado este less, no estoy seguro, y entonces harm, que es daño, y este len es algo así como sin, ¿no? Sin daño. Bueno, este es un adjetivo en inglés. Y este adjetivo en inglés puede significar inofensivo, ¿no? Que no causa daño. Ese es el harmless. Y ahora tenemos esto, la palabra dabbed. Escribirlo mejor. La palabra dabbed, que es duda.
Y luego tenemos por aquí la palabra doubtless, nuevamente con ese less, que es un sufijo de negación. Entonces aquí sería seguro, indudable, ¿no? Seguro, indudable. Y para que vayan viendo algunos componentes también de la derivación en inglés. Entonces, doubtless, ¿no es cierto? Indudable. Fair, que es justo. Fair, que es justo. Por aquí tenemos la palabra unfair y ahora tenemos un prefijo. ¿No es cierto? El prefijo es injusto ahora. Sophisticated, bueno, ese es un cognado con el español, sofisticado. Deficient y challenging. Vean ustedes la terminación ing que ya hemos visto. Aquí sería desafiante, ¿no? To challenge es desafiar. Y aquí podríamos considerarlo como un adjetivo, ¿no? Desafiante. Bueno, la clave correcta sería deficient, ¿no es cierto? Que es deficiente. Weaker es justamente eso, ¿no? Más débil, más deficiente. It can be true to affirm that. ¿No? Puede ser verdadero afirmar que. Press, la palabra press, sinónimo de prensa. Vamos a colocarlo aquí. Prensa. Play it, de to play, que es jugar. Nuevamente el participio pasado ahí. La prensa jugó a crucial role. La palabra crucial, bueno, es un cognado con el castellano, es importante, crucial. La palabra role, que es papel, rol. In spreading. La palabra to spread. La palabra to spread, que es extender. Aquí, como se refiere a la prensa jugó un papel importante en la difusión. La difusión, es spreading. The Mozart effect. Del efecto Mozart. Any method to improve. Ningún método para mejorar. Ahí tenemos el to improve. Entonces, vamos a colocar ahí para mejorar. El cociente intelectual has been discovered, ha sido descubierto until now, hasta ahora. Esa es la clave. Ningún método para mejorar la inteligencia, el cociente intelectual, ha sido descubierto hasta ahora. Eso es cierto, eso es falso, eso en realidad es falso, ¿no? Probablemente hay algunas técnicas para poder, digamos, desarrollar ciertas competencias, lo cual no quiere decir que ningún método. Lo que sí está claro es que para el autor el efecto Mozart no existe, o sea, no hay una correlación entre la música de Mozart, escuchar la música de Mozart y el desarrollo de la inteligencia. Definitive listening, definitivamente escuchar to music, ¿no es cierto? Música, does not make, no te vuelve, you smarter, ¿no es cierto? Más inteligente. The Mozart effect, el efecto Mozart, was non-profitable. Esto de aquí es sinónimo de rentable. ¿No? El efecto Mozart no fue rentable for any industry, para ninguna industria. People, las personas, constantemente prefieren to follow, seguir, less simple solutions, soluciones menos simples, menos sencillas. Bueno, dicho esto, la única clave posible sería la alternativa A. O sea, ¿por qué la E no puede ser la clave? Bueno, porque en principio escuchar a Mozart no es una tarea sencilla. Yo no creo que un niño se quede despierto escuchando todas las melodías de Mozart, ¿no? Así que por ahí es complicado el asunto. Por otro lado, la alternativa C tampoco podría ser clave porque debería decir lo siguiente, ¿no? Definitively listening, definitivamente escuchar to Mozart music, la música de Mozart, does not make you smarter, no te vuelve más inteligente, ¿no? Esa sería la clave entonces, la alternativa A. Vamos ahora con la pregunta 4. It is inferred about the Mozart effect have been verified in adults and older people until now. Ha sido verificado. Acá me parece que han debido colocar that it incluso, ¿no? Igual acá, ¿no? Inferred that. Sí, acá en todos los casos podríamos colocar it, tal vez, ¿no? El pronombre it. Had been verified, ha sido verificado el efecto Mozart in adults, en adulto, and older people, y personas mayores, until now, hasta ahora. Eso es falso. There were
hubo personas, who, quienes, were deceived, y aquí, participio pasado, engañados, due to, esto de aquí es todo un conector preposicional, y vamos a colocar aquí, por its diffusion, por su difusión, continues to be popular, continúa siendo popular entre all education researchers, entre los investigadores de la educación, todos los investigadores de la educación, además dice acá, de improve spatial awareness, bueno, aquí les ha faltado una S, porque está en tercera persona el verbo, entonces que mejora spatial awareness, la conciencia espacial, solo in children, en niños, and teenagers, y adolescentes. Y finalmente, constitutes a sort, constituye un tipo, esta palabra sort la hemos visto en el texto sobre la inteligencia artificial, sobre los robots, Isaac Asimov, un tipo, una clase, of true panacea, de panacea real, verdadera, for child education, para la educación infantil. ¿Cuál es la clave entonces? La clave correcta aquí sería la alternativa B. O sea, el efecto Mozart lo que ha generado, ¿sí?, es que muchas personas compren productos, dice aquí, porque siguió siendo una herramienta para la industria de la música, ¿no? Vamos ahora con la pregunta número 5. From the last paragraph, it can be inferred. De el último párrafo. Es en el último párrafo, ¿ya? It can be inferred, se puede inferir, ¿no? ¿Qué se puede inferir de ese último párrafo? En el último párrafo señalan que, voy a permitirme citarlo, dice, despite the popularity of the effect, a pesar de la popularidad del efecto, experiments on the relation, experimentos sobre la relación between music, entre la música and spatial reasoning y el razonamiento espacial, have produced inconsistent results, ha producido resultados inconsistentes. That is not to say, lo cual no quiere decir, however, that all investigation should be dismissed. Entonces, lo cual no quiere decir que toda la investigación sobre la relación entre música y cognición tenga que ser descartada o rechazada. Entonces, vamos con la alternativa A. Dice aquí, scientists dismissed an effect of musical lessons, ¿no es cierto?, o IQ bit development. Los científicos rechazaron un efecto de las lecciones musicales sobre el desarrollo del cociente intelectual. Alternativa B, the Mozart effect was well received by the world scientific community. El efecto Mozart fue bien recibido por la comunidad científica mundial. No. It has not been rejected. La palabra reject, ¿no es cierto?, es rechazar. To reject, rechazar. Entonces, no ha sido rechazada toda relationship, la relación entre música and cognition, y cognición. Esa es la clave, ¿no? No ha sido rechazada toda la relación. Justamente al final del texto, en ese último párrafo, el autor nos señala que, si bien es cierto, los estudios se han encargado de falsar la propuesta inicial del año 93, eso no quiere decir que toda la investigación acerca de la relación entre música y cognición tenga que ser rechazada. Bueno, dicho esto, queridos cachimbos, espero que este último examen sea un examen exitoso. Entonces ya saben, el discurso del método tienen que abordarlo a partir de los fragmentos y hacerlo con consistencia. Eso es todo por esta semana 10. Nos vemos durante la semana 11.